y esto lo aprendimos en Google y lo repitieron en Stanford, es el concepto de physical AI. Robots entregando mercancía de delivery. Entonces, hoy en día, el AI vive en la nube y lo ha hecho durante los últimos 3 años. El próximo año lo que viene es esa evolución del AI al mundo físico. Se llama Vibe Coding. Vibe Coding, eso yo lo aprendí en Denver. La IA va a reemplazar a los programadores. Hay un montón de programadores que los despidieron de Microsoft o de Amazon. Si alguna vez te preguntaste cómo carajo se vive bien hoy, este podcast es para vos. Un espacio para quienes ya no queremos respuestas simplonas a preguntas complejas. Esto es Human Friendly. Si hoy estuviéramos en 1997, la persona que tengo enfrente sería el equivalente a hablar con Steve Jobs sobre esta rareza que es el Internet, con que se come, lo cual años más tarde transformó el mundo para siempre. Hoy claramente no vamos a hablar sobre Internet, vamos a hablar sobre inteligencia artificial, un concepto que ya no es futuro, es presente. Sin embargo, este no va a ser el típico episodio de un podcast donde vamos a hablar de qué es inteligencia artificial, lo vamos a ver de manera genérica. No, no, no. Lo que vamos a ver hoy es oro puro. Vamos a hablar y el objetivo es que al final tanto usted como yo tengamos una visión clara de todo el potencial que tiene la inteligencia artificial y cómo nosotros nos podemos empoderar y hacer parte de esta ola. Para eso, hoy me encuentro con Manu Navarrete. Manu Navarrete pasó de ser director de marketing en una multinacional de consumo masivo a dar el salto y crear su compañía de inteligencia artificial. Él hoy nos va a hablar de inteligencia artificial desde diferentes aristas. Así que, Manu, bienvenido. Feliz de tenerte en Human Friendly. Y bueno, hoy estos micrófonos te pertenecen. Gracias, Mao. No, feliz yo de acompañarte y acompañarlos a toda la audiencia. Miren, yo realmente, como le contaba a Mau en el pasado, yo me considero un aprendiz de la inteligencia artificial. Todos los días se aprende algo nuevo y es una tecnología que ciertamente evoluciona a diario. Es decir, algo que yo les puedo contar hoy, que es una tecnología de punta, en una semana puede estar obsoleta. Qué interesante. Manu, digamos que adentrándonos un poquito a dónde estamos parados hoy en términos de inteligencia artificial, hoy le estás hablando a un adulto promedio, yo que no sé mucho de tecnología, eh, ¿cómo me contarías a mí en dónde estamos parados hoy en términos de inteligencia artificial? Mira, Mau, yo creo que esto realmente está comenzando hasta ahora. Estamos en un proceso de adopción donde la gente empieza a darse cuenta, todos nos empezamos a dar cuenta de una nueva manera de operar. Ujú. Y eso genera naturalmente pues muchos miedos y muchos cambios, reestructuraciones como la que está pasando en muchas compañías. Ujú. Pero yo siento que en ese mundo la actitud que uno debe asumir es una actitud de aprendizaje, curiosidad y de experimentación, que ya también te lo he mencionado antes. Y es darse cuenta que así como hace 20 años apareció Excel, o más, incluso 30 años puede ser que aparecieron estos programas con los que hoy en día todos trabajan, Total. pues ahora existen otras herramientas que hacen que ese trabajo sea más fácil, que sea menos manual, menos operativo. Te diría que la primera fase de inteligencia artificial, y esto no lo digo yo, estuvimos hace un par de meses en Stanford recibiendo una conferencia de expertos, realmente gente que está en esto hace 20 años. Y lo que ellos decían es, el cambio no viene todavía en el mundo creativo. La inteligencia artificial no puede crear cosas. Lo que la inteligencia artificial hoy en día puede hacer es seguir patrones estadísticamente y decirte, oye, lo más probable que salga de este contexto es esta respuesta. Y Ujú. eso tú lo puedes aplicar a cosas que hoy conocemos como ChatGPT, como Gemini, como Cloud, que son sistemas que a mí me gusta llamarlos bibliotecas universales. Ujú. Son bibliotecas que han depositado todo el conocimiento que existe en Internet
y lo han hecho fácil de procesar y tienen algorítmicos por probabilidades que depende del contexto que tú les sirvas, pues van a ir a buscar y darte una respuesta. Wow. Entonces es la biblioteca con el bibliotecario incluido, lo que te Ajá. están ofreciendo gratis. Y yo siento que ese es el portal de entrada. Entonces, si me preguntas, es todavía incipiente, es todavía una tecnología que todo el mundo está buscando cómo usarla. Hay mucho trabajo todavía de educación. Las personas tenemos que aprender. Como te digo, yo ya llevo en esto más de un año y cada vez que entro a un foro, cada vez que converso con algún colega, surge algo nuevo, una idea nueva. Entonces es cuestión de empezar, es cuestión de dar ese paso y eso sin duda empieza uno a llevarlo a una a mayor conocimiento, ¿no? Interesante. Manu, y te hago otra pregunta, es un poco cuáles son esos próximos avances que tú ves que se vienen en inteligencia artificial en los próximos 12 meses. Mira, Mau, lo más provocativo que se comienza a hablar en los foros internacionales, y esto lo aprendimos en Google y lo repitieron en Stanford, es el concepto de Physical AI. Physical AI es la conexión del mundo físico que conocemos hoy en día con los modelos de lenguaje, con todas las capas que se contienen dentro de ellos, para poder generar acciones automáticas basadas en interpretaciones del mundo físico. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar un momento donde esos robotcitos que nos imaginamos en el futuro, que ya hoy en día tú vas a San Francisco y ves robots entregando mercancía de delivery, Ajá. autos que se manejan solo, los Waymos, todo eso son los primeros pasos del Physical AI, donde lo que se busca es conectar sensores que aprenden en la medida que van andando en el mundo real y que te transmiten esa información de manera estructurada para que posteriormente puedan tomar decisiones automáticas dentro del mismo sistema. Wow. Si te das cuenta, es un sistema de retroalimentación. Entonces, en este momento estamos en una etapa muy temprana donde se está recolectando toda esa información. Después esa información va a ser interpretada, se van a crear los patrones, se va a verificar que las probabilidades sean correctas y luego, bueno, se van a tener que tener parámetros de seguridad y luego esos mismos autómatas o realmente está por inventarse, van a surgir elementos que van a hacer nuestra vida más fácil en el mundo físico también. Entonces, hoy en Wow. día, el AI vive en la nube y lo ha hecho durante los últimos 3 años. El próximo año lo que viene es esa evolución del AI al mundo físico. Vas a empezar a verlo más cerca. Wow, y ahí un poco empieza a pasar lo que muchos mencionan y es que todas esas actividades que son operativas que hoy hacen seres humanos van a dejar de existir. Te digo, van a cambiar. Y la visión, yo soy muy optimista, pero es un optimismo educado, es un optimismo no irracional de que todo va a estar bien, sino conociendo un poco también cómo el mundo tiende a acomodarse, ¿no? Como en revoluciones anteriores, no es que la gente se quedó sin qué hacer, sino que todos nos acomodamos un poco y usamos las herramientas. De vuelta, vuelvo a mi ejemplo de Excel. Antes de Excel existía la calculadora y antes de la calculadora existía el abaco. La gente no dejó de vender, ¿me entiendes? Exacto, exacto. El abaco fue el primer Excel. Tú Ujú. llevabas las cuentas de lo que ibas vendiendo en el día y ahí te acordabas, ok, esto fue lo que hice y aquí está mi rentabilidad de mi negocio. Después la calculadora, después Excel, ahora Power BI, and so on, ¿no? Ahí Ajá. sigues. Pues es que ahora lo que va a pasar es que a medida que esas herramientas se van integrando en nuestras vidas, yo como un optimista veo que te va a hacer la vida más fácil. De hecho, a mí ya me hizo la vida más fácil. Uno de mis proyectos personales, te conté, con lo cual esto arrancó, fue un asistente personal. A mí, en mi mundo corporativo, todo el mundo se reía de mí porque yo tenía la agenda hecha un desastre. Tenía un montón de reuniones a todas horas. Ajá. Y sí, efectivamente necesitaba que me ayudaran para organizarlo. Y lo primero que yo dije fue, oye, qué cool sería que yo pueda entrenar a un modelo de inteligencia artificial a que sepa cómo yo priorizo mis actividades y que me ayude a agendar, que yo solamente tenga que hablarle y que me ayude a organizar mi lista y mis agendas y lo que yo necesito hacer.
Y eso para mí fue un proyecto que yo mismo programé, que de hecho lo uso yo, no está lanzado, no está disponible, es mi propia herramienta. La programé con inteligencia artificial. Wow. Y me ayuda a mantenerme a mí mismo organizado. Y está basado en modelos que existen, que son de uso libre. Simplemente yo lo ajusté para que para ese caso de uso, pues yo pudiera ser más eficiente y tuviera un mejor manejo de mi tiempo. Y ojo, o sea, no nos lo está diciendo alguien que es programador, que hizo un código HTML o whatever, sino alguien que, desconociendo completamente programación, puede utilizar la inteligencia artificial para ese fin. Exacto, es una descripción en tus propias palabras de lo que estás buscando hacer. Ujú. Y le dices, mira, yo quiero generar esta aplicación con base en este fin, ayúdame a programarla. Y el modelo de lenguaje entiende eso, lo traduce del idioma natural, humano, al idioma de programación y te crea el código que necesitas para poder correr un aplicativo. Entonces, Wow. mira, eso es uno de los primeros movimientos que yo vi, se llama Vibe Coding. Vibe Coding, eso yo lo aprendí en Denver, para mí era completamente novedoso, pero es la capacidad de generar aplicaciones a partir de hablarle, literalmente puedes hablarle a la herramienta, eh, Como si tú fueras un jefe, estuvieras en tal una cual, autocracia. Bueno, quiero que me hagas esta aplicación que tenga esto y eso te lo va haciendo. te lo va haciendo. Entonces, Wow, a ver, es así, pero tiene sus pasos, ¿no? por Como supuesto, todo. tiene su Entonces, ciencia. te va a generar aplicaciones. Hay que invertirle un poquito de tiempo para aprender pequeñas técnicas para que ese contexto que tú le das sea efectivo. La primera vez que lo hagas te va a salir tu aplicación, pero va a estar con un montón de fallas internas, porque el modelo es muy bueno haciendo tareas independientes, pero cuando tú le vas agregando y agregando información, pues se pierde, Ujú. tiene una memoria límite. Entonces, eso en el mundo de la programación tienes tú que saber organizarlo. Entonces ahí se genera este nuevo trabajo que es el arquitecto de AI, Ujú. que no es más que alguien que puede procesar la información, entiende muy bien cómo es que estos modelos estadísticos funcionan y ofrece la información o puede destilar esa información de manera que sea más efectiva. Wow, Ahí, Mau, es donde yo veo que se abren millones de millones posibilidades de para todos, posibilidades. porque se generan industrias nuevas. Literalmente, entonces ahora ya está sucediendo en Estados Unidos. Hay un montón de programadores que los despidieron de Microsoft o de Amazon o de donde sea, y ahora tienen sus propias empresas donde le ofrecen a usuarios del día a día, oye, que tú quieres hacer tu propio asistente virtual. Dale, ya lo hiciste con inteligencia artificial. Bueno, hay un montón de cosas que tienes que considerar. Yo como Ujú. programador te las arreglo. Y te Ujú. cobro un pequeño fee por eso. Creo que hay algo que pasa mucho desde el desconocimiento cuando uno escucha hablar de inteligencia artificial y es que las personas tendemos a hacer un símil como si fuera un robot que piensa, que es consciente, que siente. Mm. Te pregunto, ¿es así? No, es diferente. Es bien diferente. Estamos un poquito en película. Como te diga, sí, esa es más una película que nos han vendido y es una película marketera muy buena además. Ujú. Desde el nombre. Inteligencia artificial es un nombre que se creó, de hecho se creó hace 30 años y lo volvieron a traer. Ah, wow. Y lo que pasa es que lo que hoy tenemos son modelos, son algoritmos muy eficientes para encontrar patrones, para encontrar información en un mundo de información. Entonces, la forma como esto funciona es que basado en un contexto de texto o visual o cualquier señal que tú puedas montar en un mundo digital, recuerda que el mundo digital son unos y ceros, todo está codificado en Exacto. unos y ceros. Cuando tú logras encontrar esos patrones y darles un contexto, esa herramienta lo que hace es que va y hace matches. Entonces va a ir encontrando qué se parece a esto que me dijo Mao. Ujú. Ah, mira, se parece a B, C o D. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que esté buscando Mao sea A, B, C o D? Bueno, basado en el contexto, lo que es más probable es que sea C. Y eso es lo que te ofrece. Eso es lo que te trae. Y por eso parece inteligente. Por eso es que uno se asombra la primera vez que hace una búsqueda y se siente como, oye, estoy hablando con una entidad inteligente que sabe todo. No, la entidad inteligente eres tú. Eres tú el que le estás ofreciendo el contexto Claro.
Y con base en ese contexto, si haces un buen trabajo, él te va a responder con toda la información que tiene, cuál es la respuesta más probable. Si tú haces un mal trabajo y tú le ofreces un contexto malo, entonces genera lo que se llaman alucinaciones o respuestas inválidas, porque el algoritmo no es capaz de discernir entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que es capaz de discernir es qué es más probable en el contexto que me están dando. O sea, en pocas palabras, sería algo así, si te estoy siguiendo. Es básicamente estadística pura y dura, pero aparte es un modelo de lenguaje que permite estructurar las respuestas gramaticalmente ok, Sí, conversacionalmente ok. sí. Mira, Manu, o sea, me parece muy interesante y creo que aquí voy a hacer un spoiler para todos los que nos están viendo. Esto nos va a quedar en una conversación, o sea, más adelante en este episodio les vamos a mostrar cómo se pueden utilizar este tipo de aplicativos con un ejemplo claro que ustedes van a poder poner en práctica. Porque lo que a mí me parece más poderoso de esto y que para mí fue revelador cuando estábamos hablando un poco de grabar este episodio es que yo, Mauricio Urquijo, que he trabajado en marketing toda mi vida y que no tengo ni idea de programación, si me da la gana de inventarme una aplicación, por ejemplo, yo le decía, yo soy súper shopaholic, o sea, qué rico tener una aplicación que te muestre en tiempo real los precios, cómo van subiendo, cómo van bajando diferentes tiendas que me interesan, o por ejemplo, que pueda comparar todos los supermercados. Por ejemplo, yo vivo en Ciudad de Panamá, como los principales supermercados de Panamá, a cuánto está el huevo de esta marca versus la misma marca en otro supermercado. Y él me dijo, ¿cómo sabes que eso tú lo puedes hacer? Entonces esto está mind blowing y por eso que les decía que es oro puro, que quédense conectados porque de verdad que se vienen unos insights súper, súper interesantes. Sí, es muy poderoso y realmente va a depender de tu imaginación. O sea, para mí la experiencia que yo he tenido es lo que yo me imagino, me pongo a chatear con una herramienta de estas, empiezo a indagar un poco más, bueno, cómo es la forma correcta de hacerlo, eh, y va saliendo por sí mismo. Por eso yo te hablo del famoso bibliotecario que me ayuda a buscar la información. Muchísimas de estas cosas yo no las sé hacer, pero lo que me he vuelto muy bueno haciendo es preguntas. Entonces, si yo hago la pregunta correcta a este agente, que no es más que un puente entre la información que está contenida en esas bases de datos enormes, vectorizadas y organizadas, a lo que yo quiero conocer, y esa información viene de vuelta a mí, y yo logro formular una pregunta sobre eso para poder ir llevando el ritmo del desarrollo, puedes crear cosas que antes no era posible. Y creo que por eso, de hecho, me parece tan importante tener esta clase de espacios, Manu, porque lo que antes solo se podía hacer teniendo una empresa con un programador, con alguien de marketing, con alguien de ventas, etcétera, etcétera, ahora lo puede hacer una sola persona sin necesidad de saber sobre esos temas. Y Sí. esto nos lleva a otro punto que me parece relevante mencionar y es que el no saber de inteligencia artificial o el solo utilizarla para lo básico, como lo hacemos con los modelos de lenguaje como ChatGPT, es el nuevo analfabetismo. Y algo que me parece bien inquietante es que la brecha entre una persona que sí la sabe usar a su favor y el que no la sepa usar a su favor va a ser enorme, va a ser como la diferencia entre una persona que, no sé, que nunca estudió, que de pronto por limitaciones no sabe hablar y una persona que es un excelente orador. O sea, a ese nivel de metáfora creo que lo podemos llevar. Mira, y ese tal vez es uno de los retos más grandes que tiene hoy en día el mundo. O sea, esto lo decía un tipo que considero un luminario, se llama Astro Teller, y él se hace llamar el Captain of the Moonshots, trabaja en Google, trabaja en un área de Google que se llama el Moonshot Project, que son todos estos proyectos que parecen imposibles. Entonces él lidera un equipo de investigadores y de gente que le gusta experimentar para resolver cosas que no se han podido resolver hasta ahora. Y una de las cosas que él mencionaba es el reto de la educación en el futuro. ¿Cómo vamos a reinventarnos la educación para que todas las generaciones sigan aprendiendo y ese conocimiento se siga consolidando y se siga creando? De vuelta, yo insisto, hoy en día la inteligencia artificial no tiene la capacidad de crear cosas. Yo, de hecho, en una de esas conferencias levanté la mano y le pregunté a uno de los expertos, oye, ¿qué vamos a hacer con estamos hablando de la ingeniería y cómo estaban creándose agentes de AI para ayudar a los ingenieros a hacer las tareas operativas?
Y una de las cosas que yo le preguntaba era, mira, ¿qué va a pasar con la creatividad? Los ingenieros no solamente resuelven cosas operativas del día a día, sino que crean Ujú. cosas. Y la respuesta fue, no estamos listos todavía para sustituir la creatividad. Luego, vuelvo al punto. Lo más importante es encender esa curiosidad, aprovechar que la información está a libre disposición y a muy bajo costo si no es gratis. Y les diría que ese verdaderamente es la ventaja que tenemos en este momento del tiempo. Yo sí creo que va a llegar a un punto donde por simple costo energético de correr estos modelos, el costo de usarlos pues va a ser mucho más alto. Te propongo la siguiente dinámica. Te voy a decir diferentes verbatims o cosas que se escuchan en la calle en torno a la inteligencia artificial y tú me vas a decir mito o realidad. ¿Ok? La primera es, la IA nos va a quitar el trabajo. Es un mito. Mira, yo estoy convencido que va a cambiar la forma como trabajamos. Mira, hoy en día uno trabaja o la mayoría del mundo trabaja por un salario por tiempo. Yo creo que va a llegar el momento donde tú vas a dejar de vender tu tiempo y vas a empezar a ofrecer soluciones. Wow. Y hay un ejemplo muy claro donde eso está pasando, que es una industria enorme, que es la industria de la consultoría. Ya empiezan y ya hay statements de consultoras enormes, de las Big Four que llaman, donde han dicho, mira, estamos cambiando nuestro modelo de negocio, ya no van a ser billable hours, que era como antes compraban los consultores, sino Las son horas de trabajo. proyectos, claro, antes te cobraban por hora de trabajo, ahora son proyectos construidos que den valor a las empresas. Siguiente statement. La IA va a reemplazar a los programadores. Eso es un mito muy grande. Em, ¿Qué es lo que pasa? Como la IA hoy en día funciona a partir del contexto, los programadores tienen una ventaja enorme sobre el resto porque pueden dar mejor contexto. La gente que conoce los códigos de programación le puede hablar en su idioma, llamémoslo así, Ujú, a un modelo de lenguaje. ujú. Entonces, esto es como una ecuación exponencial, ¿no? En la medida en que tú tienes más educación y más conocimiento sobre un área, tú le vas dando esa información y la IA es capaz de identificar con base en ese contexto mejores respuestas. Te amplifica el conocimiento. Bueno, Manu, ahora me gustaría pasar a una pregunta que me emociona mucho, porque creo que de ahí le vamos a poder sacar mucho jugo a este episodio y es, haz de cuenta o haz de cuenta no, yo soy un principiante y me Sí, quiero volver un pro, un élite en IA. sí. ¿Por dónde me recomendarías empezar y qué herramientas tú me dirías? Mira, estas herramientas te van a ayudar a avanzar un montón. Mira, yo, como te decía más temprano, Mau, creo que uno de las grandes empresas que está haciendo un breakthrough en traer principiantes y hacerlos crecer es Google. Si bien todo arrancó con el boom de OpenAI y sus derivados, salieron muchos, Ujú, las herramientas que yo recomiendo para comenzar es el suite de Google de AI, el famoso Google AI Studio. ujú, En ese estudio tú vas a encontrar herramientas de todo tipo. Puedes encontrar herramientas que te ayudan a programar, a hacer una campaña de marketing, a usar tu propia información. Hay una que me encanta que se llama Notebook LM, que tú le das tus documentos, PDF o un video de YouTube o lo que quieras, y la herramienta puede sintetizar toda esa información, te la une en un módulo de chat, tú le puedes preguntar acerca de la información, o sea, estás ujú, chateando con tu información ujú. y después puedes transformarla, puedes hacer un podcast, puedes hacer un video, puedes hacer una presentación de manera automática. Para todos los casos de programación que yo te mencionaba, está una que se llama Claude, que es de la compañía Anthropic, y es una alternativa a ChatGPT, pero mucho más enfocada en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, cuando tú preguntas cuál es ese modelo de lenguaje a un programador que es más efectivo, el que siempre sale arriba se llama Claude. Un pequeño paréntesis. Si te quieres empezar a convertir en un crack de la inteligencia artificial, en el siguiente segmento armamos una mini capacitación de cómo empezar a utilizar Cloud.
Si quieres continuar con la conversación súper chévere que estamos teniendo, adelanta el video 20 minutos. Entonces, no, como hablábamos, vamos a entrar en Cloud. Cloud es una plataforma parecida a ChatGPT, eso es el competidor principal de ChatGPT, que te permite desarrollar infinidad de cosas. O sea, como ves, te permite escribir, aprender sobre temas de interés, generar código, buscar cosas de la vida o cualquier cosa que uno realmente se le imagine. Y es una plataforma que yo uso para desarrollar aplicativos o para desarrollar demos en diferentes frentes, ¿no? Hablamos antes de el mundo del mundo financiero, del oro, de cómo están las tendencias. Eso es algo que uno puede modelar en cloud. Pero hoy pues les queremos mostrar cómo funciona la plataforma y cómo empezar a desarrollar en ella. Entonces, para eso, si Y lo que quieres, me parece Mau. más interesante, y creo que sí te sigo, es que a través de esta plataforma, tú sin saber nada de modelación, de programación, puedes convertir una idea que tienes en un aplicativo, ¿no? Exacto, exacto. Normalmente cuando algún otro agente, tú intentas hacer algún tipo de programación, lo hace, pero Cloud es la plataforma que de manera más decisiva ha desarrollado esa capacidad de generar código de calidad, ¿no? Entonces, pues si quieren entramos en el ejemplo desde la plataforma. Aquí como ven, es un canvas abierto e incluso le podemos pedir a Cloud que nos ayude a pensar en ideas. Entonces, no sé, Mau, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a Cloud como para comenzar? A mí me gustaría, por ejemplo, que me hiciera una aplicación en la que me muestre el comportamiento en precio del oro en tiempo real y también que me muestre noticias en tiempo real que puedan ser, digamos, que o puedan afectar la sensibilidad del precio del oro a lo largo del tiempo y ¿Ok? así poder tomar mejores decisiones financieras. ¿Ok? Entonces, hagámoslo desde cero, ¿no? Entonces, lo primero que es clave en estas plataformas es asignarles un rol. Acuérdate que hablábamos de el bibliotecario en la biblioteca, ¿no? Y lo más importante aquí es darle un contexto correcto. Entonces, de esa manera, para comenzar, lo que le debes decir es, como un experto en finanzas y comportamientos macroeconómicos, eh, quiero que me traigas una lista de fuentes para conocer, para conocer el estado actual del oro. Por favor, traer fuentes oficiales y verificadas. eh, y verificadas. ¿Ok? Entonces, Ujú. esto lo que hace es, le seteas el primer contexto para que él sepa, ok, ¿de qué tema me están hablando? ¿No? Y como ves, lo estamos haciendo en español. La plataforma yo la tengo en este momento configurada en inglés, pero los resultados te los puede traer en múltiples lenguajes, ¿no? Entonces, eh, ahora nos va a traer su primer análisis y con base en eso empezamos a desarrollar. Entonces, si quieres, démosle unos minutos y aquí arrancamos. Entonces, acá vemos, ok, hay unas cuantas fuentes que te hablan del precio del oro. Entonces, te habla de Benchmark Global, Fondo Internacional, el Banco Mundial, el grupo. Hay una serie de fuentes y ahora le vamos a poner con base en estas fuentes. Quiero que me prepares un resumen del precio histórico del oro y sus principales
principales fuentes de crecimiento en el último, ¿cuánto tiempo? ¿Último año? Pueden ser los últimos 12 meses, sí. Los últimos dos. Ok. Entonces, aquí lo primero que va a hacer es, va a ir a investigar de esas fuentes que existe y nos va a traer un primer resumen, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando vayamos a desarrollar el aplicativo, la herramienta tiene que tener la información base, ¿no? Tiene que saber, ok, desde dónde yo voy a extraer esa información para que sea real. Porque si no le das ese contexto, él puede tomar cualquier información y el resultado puede ser verdadero o una alucinación. Claro. Buenísimo Entonces, eso. acá te está dando cómo ha sido el rendimiento del oro. Bueno, estas son algunas estadísticas desde el último año, los últimos 12 meses que ha pasado. Te va dando un poco de la historia, cómo ha sido en los últimos 40 años, etcétera. Y con esto, entonces le vamos a pedir, ok, quiero desarrollar un... O sea, Manu, uno primero entonces comienza como eh, capturando el contenido que uno quiere plasmar en ese aplicativo, ya sea pidiéndoselo a él desde un rol específico o uno cargándole PDFs que ya tenga, información que ya tenga. Exacto, exacto. O sea, en este momento lo hicimos a partir de la web, ¿no? Pero Ujú. tú puedes agregarle a esto toda la información que quieras. Imágenes, PDFs, textos, artículos que tengas de antes. Toda la información que uno quiera agregar, la puedes sumar porque al final lo que estás buscando es que la herramienta tenga una fuente de verdad, que Ujú. sepa, ok, con base en esta información yo voy a hacer un trabajo. Si no le das esa base, la verdad es que se lo dejas al algoritmo para decidir por ti. Y normalmente ahí es donde empiezan las alucinaciones, que no tienes manera de verificar que ese contexto sea el correcto. Entonces, lo que se hace después es, le vas a asignar un rol un poco más técnico. Entonces, con base en esta información, quiero desarrollar un PRD. PRD es un Product Requirements Document. Ese es un lenguaje de programación que se usa para dejar todas las características de un programa escritas antes de ir a hacer un programa. Mm. Eso es súper importante porque al igual que el contexto de una noticia, al igual que el contexto de cualquier cosa macroeconómica, cuando vas a desarrollar cualquier tipo de código, si el sistema no tiene un documento que te permite hacer referencia a lo que estás construyendo, se pierde. Entonces Claro. entra a generar código de cualquier tipo de artefacto, ¿no? De lo que la herramienta considere que es lo mejor. O sea, en un Entonces, lenguaje menos técnico, para ver si te entiendo, sería como que esto te permite linkear todo ese contenido que vas a plasmar y cada una de las cosas que ya le estás dando de información con el código que eso te va a crear. Como que exactamente, ya, perfecto. exactamente, es justamente eso. Quiero desarrollar un PRD, bueno, olvidé una parte. Vamos a asignar un nuevo rol porque un PRD, si yo le pido a un analista financiero que me haga un PRD, probablemente ahí no vamos a saber de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces, como un experto en programación y con base en la información anterior sobre el oro, quiero desarrollar un PRD que me permita. Entonces, con ese prompt, lo que está haciendo él, vaya a analizar toda la información que tiene desde antes, cómo hace la estructura del PRD y escribe el PRD. ¿Ves? Entonces, ahí va desarrollando paso a paso cuáles son digamos que las diferentes características de esa aplicación. Wow. Y él tiene un estándar, ¿no? Al hablarle en un lenguaje programador, él está tomando
de su set de entrenamiento, cuáles son las características estándar de un PRE. Cuando uno está haciendo esto de forma pues, dedicada, es revisar ese documento, hacer los ajustes que necesites, ¿no? Y una vez que ya estás feliz con el documento base, en ese momento se ejecuta el código. Ok. No se hace antes porque después de depurar código es mucho más complicado que limpiarlo desde el documento base. El documento base está en nuestro idioma, por decirlo de alguna manera, mientras que si ya tienes desarrollado un aplicativo, pues va a estar escrito en el código fuente, en el lenguaje de programación que sea. Y bueno, ahorita no vamos a entrar en un montón de detalles técnicos, pero lo que le voy a pedir después de que termine es, quiero que evalúe cuáles son los features o las características mínimas para que el aplicativo funcione. Entonces aquí está el documento con toda la información, ¿no? Entonces, como ven, es un documento muy extenso, tiene mucha información eh, y no lo necesitamos tal vez tan completo, ¿no? Entonces acá nos está diciendo de dónde quiere que salga la información, cuáles son los APIs de dónde van a extraer la data, de dónde va a, APIs bueno, son cómo va a como ser la páginas interfaz. web. Sí, el API es la manera como se conectan las páginas en el backend. Ok. Entonces, son llamados de información, por decirlo de una manera. Entonces, lo que hace es que un sistema se conecta con otro sistema, tienen ese link que se llama una API y él llama la información. Entonces, le dice, oye, yo quiero saber cuál es la tendencia del precio del oro y si ese otro sistema efectivamente tiene respuesta a ese requerimiento, pues te va a devolver la información, ¿no? Entonces, es una manera de conectar aplicaciones desde el backend. Entonces, bueno, como ven, tiene de todo, ¿no? Estos son los documentos que los equipos de ingeniería usan para poder desarrollar aplicaciones. Lo que yo le voy a pedir es, ayúdame simplificando este PRE con las características mínimas que permita desarrollar un artefacto, o vamos a poner en inglés para que no se confunda, un artifact eh, funcional eh, sin complejidad adicionales. Vamos a pedirlo así. Entonces él va a analizar el artefacto, Bueno, aquí o más como bien lo va que, a... aquí qué pena que te corte, como lo que hemos hablado un poco, es clave la manera en la que tú le preguntas y lo que tú le preguntas y cómo lo formules. O sea, eso va a hacer la diferencia 200%. Es exactamente eso, Mau. Entonces, de vuelta, la herramienta no es inteligente en sí. El inteligente es el usuario, ¿no? Entonces, en la medida en que uno le va pidiendo de manera sencilla, como ven, no estoy usando un lenguaje elaborado. O sea, tal vez el único término que no es muy común es el PRD, pero bueno, ya lo tienen entre su vocabulario. E incluso cuando uno no tiene idea bueno, ¿cómo se llama esto? Pues le puedes preguntar al mismo modelo de lenguaje. Entonces, muchas veces uno queda bloqueado porque, oye, hay algo que no funcionó y la manera más fácil de salir de ese bloqueo es ponerle el problema al modelo de lenguaje. Decirle, mira, en este contexto tengo este problema y el mismo modelo va a ir a buscar cómo resolverlo. Entonces, acá tenemos el PR simplificado, ¿no? Mira, eliminó el perfil del público objetivo, eh, dejó todavía pues, la información que necesita para jalar la información, ¿no? Entonces, dejó la estructura del aplicativo, el diseño, cómo lo quiere presentar. Entonces, te deja la información mínima. Esto no hay que hacerlo siempre, pero lo estoy haciendo por simplicidad, ¿no? Entonces, ok, entonces ahora lo siguiente que le vamos a pedir es con base en con base en
el Gold Tracker. Fíjate que tiene un nombre ya el archivo, entonces lo llamo. O pasa en el Gold Tracker PRD Simplified como un desarrollador experto en artifacts de cloud. Por favor, implementar. Vamos a ponerle, por favor, generar código para presentar este artefacto. Entonces, ahí lo que va a hacer es que va a leer el documento con todas las características que le hemos puesto y con base en esto va a ir a desarrollar el código, ¿no? Wow. Lo cool de esto es que el código, si todo sale bien, lo vamos a poder visualizar no solamente como lo estamos viendo cómo se está generando, sino que vamos a poder ver el aplicativo en vivo. Entonces, te desarrolla y te despliega desde la misma interfaz de tu navegador. Ahora, Cloud tiene una serie de herramientas más avanzadas en la medida en que uno empieza a entrar en este mundo del desarrollo o si empiezas a usar AI de forma más intencional. Existen herramientas como Cloud Desktop o Cloud en la terminal, que la usas desde la terminal del computador para desarrollar cualquier tipo de información que necesites y grabarla en tu máquina, ¿no? O grabarla en la nube. Entonces, los programadores hoy en día lo que hacen es que tienen este tipo de desarrollos, este tipo de necesidades, tienen una versión de Cloud Desktop o una versión de Cloud en la terminal y ponen a correr a los agentes para desarrollar las aplicaciones, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo un ejemplo, pues como ven acá, eh, está recién actualizado el precio del oro. De las Nos 6 y está 6 dando p.m., o sea, literal. Son las 6 y literalmente 6 p.m. para ponerlos en en este momento. contexto. Ok. Entonces, en este momento que lo estamos grabando, nos muestra la data que extrajo. Ujú. Aquí nos está mostrando cómo se comportó el precio en los últimos 30 días, ¿no? Precio por onza. Ujú. Nos está mostrando las noticias recientes. Entonces va y extrae la información de, ok, hay una fuente que se llama el World Gold Council. Te trae la noticia, te genera un vínculo. Es decir, tú desde acá ya puedes ir a ver la noticia. Wow, otra vez Eh, un pico histórico, según el LBMA. sí, Hace entonces, 8 horas. sí, entonces fíjate que ese tipo de aplicativos, Mao, para cualquier tipo de información que uno quiera estar más pendiente, que uno quiera no tener que entrar a Customizar. Google. Ajá, exacto. Cosas que tú quieras hacer customizadas, que te interese un tema cualquiera, pues este es el workflow, esta es la manera como uno, las capacidades de agente que tienen estos modelos de lenguaje, pasa, esa es una investigación en la red, subes el material, lo desarrollas, no nos demoramos más de 15 minutos Ujú. y tienes un artefacto completamente funcional que te permite ir investigando, ir desarrollando, ir presentando cualquier tipo de información, ¿no? Súper, Entonces, Manu, me encanta. Y si lo quisiera publicar o si lo quisiera dejar como ya vivo para yo claro, estar entonces constantemente. si lo quieres dejar vivo, entonces tú puedes justamente publicar el artefacto. Ujú, eh, Se llama Gold Tracker JSX, así se generó el aplicativo. ujú. Eh, lo podemos publicar, yo te puedo pasar el link, te copio el link y ese link te va a dar acceso directo al track. Súper. Y yo creo que al final, a ver, el mensaje creo que es, mira, hay una manera de que tú sin ser programador puedas hacer un montón de cosas y tengas un mundo de posibilidades. Por supuesto que como es un nivel más avanzado de uso de inteligencia artificial, va a requerir tiempo, prueba y error. No es que te va a lanzar el super sitio web al primer intento y vas a tener que tener una experiencia un poco más inmersiva. Al final igual es posible, solo se requiere de ganas
de curiosidad y bueno, también de resiliencia de estar porque al final entre más complejo sea lo que yo quiera, pues va a requerir más tiempo y más back and forth. Mano, como lo acabo de mencionar, tú vienes del mundo corporativo. ¿Qué viste tú después de estar en un contexto, digamos, tan seguro para decidir dar ese salto y para decir, bueno, me voy a montar en la ola y quiero estar al frente de ella? Sí. Mira, te cuento, Mau, no es que yo me haya iluminado y que sea un luminario del tema. La verdad es que pues yo fui construyendo paso a paso. El primer momento donde tuve algún tipo de interacción con inteligencia artificial fue un muy buen amigo mío de la universidad. Pero en ese entonces yo estaba en el mundo corporativo y ya sabes, lleno de tareas, lleno la agenda completamente reventada, así que no le paré mucho al asunto. Y después me empecé a dar cuenta que las oportunidades que traía la inteligencia artificial eran enormes. Cuando llega el momento de decidir si me quedo en la compañía o me voy, yo participé en un congreso de inteligencia artificial y vi que había una brecha enorme entre lo que los programadores que sabían de tecnología traían al frente y lo que el mundo de los negocios entendía y quería resolver. Y ahí es que este viaje que te cuento a Denver se vuelve transformacional para mí porque conocí muchísimos ahora colegas y me di cuenta que había un universo afuera que yo no conocía. El mundo de la inteligencia artificial realmente es un ecosistema completo, desde los fabricantes de los chips hasta los que generan la tecnología que vemos todos los días, los ChatGPTs, Geminis, todo lo que hemos escuchado en Internet. Y dentro de ese ecosistema, pues hay un montón de oportunidades. Así que yo decido en un momento dado entrar en ese mundo. Empecé a asistir a foros en internet. Tengo una pregunta, o sea, aquí haciendo un pequeño paréntesis, me acabas de mencionar foros en los que tú entrabas en internet. ¿Hay alguna página o algunas páginas en específico en las que recomendarías empezar, por ejemplo, a asistir a estos Sí, foros? sí, Mao, mira, a ver, lo primero, lo más básico es en mismo YouTube, Ujú, que todos tenemos acceso ujú, y hay mucha gente que se ha encargado de hacer contenido como el que ujú, estamos presentando hoy, más ujú, especializado, metido en el tema. Así que hay cursos de inteligencia artificial cortos ujú. que le abren a uno digamos que ese primer brochazo de lo que es. Una vez que ya entras y alcanzas a entender un poquito el alcance, hay herramientas ya un poco más desarrolladas. Mismo Google la semana pasada o hace un par de semanas Ujú. lanzó Google Skills, que es todo un ecosistema de herramientas para enseñarte desde cero lo que puedes hacer Wow. con inteligencia artificial. Te hago una pregunta, o sea, me parece muy interesante que tú que vienes del mundo del marketing, que no eres necesariamente programador, Ujú. que quizás en cuanto a tu contexto anterior no es que tuvieras la exposición que tiene una persona que es muy cercana a la tecnología, ¿cómo terminas creando una empresa de inteligencia artificial? Y esto me gustaría ponerte una pregunta mucho más concreta. ¿De qué se trata Google? Google no, Dragonfly, tu compañía de inteligencia artificial. Nosotros somos una empresa de inteligencia artificial. Nos gusta llamarnos el copilot de Edge AI, que es otra manera de decir, nosotros somos el asistente para traer casos de uso reales al mundo digital. En otras Ujú. palabras, lo que nosotros hacemos es todo lo que se puede grabar en video y detectar en operaciones físicas, lo puedes traducir a data estructurada y esa data se vuelve extremadamente valiosa para cualquier compañía que quiere saber cómo están sus operaciones en tiempo real. Bueno, man, para cerrar este episodio te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más te emociona del futuro de la inteligencia artificial y qué es lo que más te preocupa? Mira, es una pregunta tremenda, ¿no? Lo que más me emociona es la capacidad de crear y de experimentar. Siento que libera el alma de cualquier creativo, te pone al frente de algo que antes solo te soñabas. Y eso es para mí extremadamente emocionante. Cualquiera que tenga una vena creativa, que quiera experimentar, que quiera aprender,
Ni siquiera tienes que entrar a desarrollo web pesado. Mira, te doy un ejemplo muy, muy tangible. Mi novia, ella le gusta el diseño. No es diseñador, pero le gusta el diseño. Y ha usado herramientas de inteligencia artificial, algunas de las que te he mencionado, para hacer diseños para su familia, para sus amigas, para ella misma, y le encanta y es feliz y le ves esa emoción y quiere aprender más. Entonces, siento que en todos los frentes va a haber esa expansión de la creatividad. Eso es lo que más me emociona. Lo que más siento que hay que tenerle como todo un balance y cuidado es el uso correcto de la tecnología. Yo creo que como toda tecnología la puedes usar para crear o para destruir. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los llamados bad actors, son los actores maliciosos, porque ya existen también usos de la tecnología para hacer, por ejemplo, hacks más sofisticados. Ya existe, por ejemplo, un virus que se autorreprograma. Entonces, por ejemplo, Wow, se usa la inteligencia artificial para que el virus detecte cuándo ha sido detectado, cambia su código fuente y entonces de esa manera pues sigue miércoles. explotando la información de lo que sea que esté buscando. Bueno, Manu, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que estoy segurísimo que tanto yo como la audiencia va a salir de este episodio con una perspectiva mucho más amplia de la inteligencia artificial. Y el mensaje con el que me quiero despedir un poco para ustedes es, no hay que tenerle miedo. Yo sé que cuando algo tan grande se viene, al principio lo solemos ver como un monstruo porque lo desconocemos, pero a medida que uno lo va entendiendo y se va dando cuenta que uno le puede dar un uso a su favor, la cosa cambia completamente. Entonces, Así los es. invito a ustedes, como yo lo voy a hacer, a sumarnos a esta ola que es la inteligencia artificial. Espero que les haya gustado este episodio. Nos pueden dejar comentarios, nos pueden enviar mensajes. Les mando un abrazo enorme y vibren alto.